empezamos el seminario, bueno, ya os pasé la información por correo de Marta Pascual, que bueno, antes que nada agradecerle que venga a pesar de todas las circunstancias, no era fácil con todo el jaleo que están teniendo en Apun como consecuencia de la Dana, pero aún así pues dijo que sacaría un hueco, que haría el esfuerzo para venir y yo creo que es un seminario que el año pasado ya lo hicimos, que a la mayoría de compañeros les pareció muy interesante, por eso repetimos y bueno, ya os explicará. Ya un poquito trabaja desde 2018 en Apun en temas de visualización de la información, de datos, de información, bueno, ya os explicará mejor el trabajo que está haciendo, nuevas narrativas, entonces es como unos temas muy actuales que tienen también mucha salida profesional, que son interesantes. Y bueno, pues ya os irá contando. Ella tiene formación como periodista, estudió el grado de periodismo en la de Valencia, sí. El de comunicación audiovisual en la Politécnica de Valencia y un máster en datos, visualización de datos en la UOC. O sea, que tiene ahí toda la trayectoria, pero sobre todo a nivel profesional, pues muchos años de experiencia y además actualizados, pues eso, de cómo se ha cubierto la Dana a tiempo real, con datos y con infografías. Bueno, perdonad la voz, que no me llega. Os dejo con ella. Vale, muchas gracias, Rosana. Bueno, chicos, voy a empezar por lo práctico, ¿vale? Os he dejado aquí un QR para que con el móvil o con, bueno, como queráis, ¿vale? Es para que podáis acceder a la presentación si la queréis seguir desde vuestro móvil, desde vuestro ordenador, pero igualmente la voy a estar proyectando, así que no hace falta. Después tendréis el material, ¿vale? Os voy a dejar un momento y si alguno tiene un problema para acceder, que me diga, y si no, pasamos a la presentación, ¿vale? Que alguien me confirme que con la URL, con el QR entráis. Vale, perfecto, pues pasamos. Me llamo Marta Pascual, trabajo, como os ha contado Rosana, en el departamento digital de Apunt. Entonces, bueno, básicamente el resumen es que trabajo en una tele, ¿no? Lo que pasa es que realmente mi trabajo no se parece en nada, o se parece muy poco, hay veces que sí que hay transferencias, pero se parece muy poco al trabajo en un medio tradicional o en una televisión, porque desde el departamento digital abarcamos muchas tareas que podrían, algunas son más propias de una agencia de comunicación, de procesamiento y visualización de datos. Hay una mezcla de elementos que hacen que mi trabajo, mi día a día, muchas veces sea muy diferente de la redactora, por ejemplo, que llega por la mañana y le dicen, pues esta es la pieza que vas a cubrir, te vas a tal sitio y vas con un cámara, ¿no? Aunque hacemos a veces ese tipo de cosas, pero voy a intentar explicaros como todo el abanico de cosas que cubrimos, porque creo que va a ser una de las posibles salidas que os puedan interesar a vosotros si os queréis dedicar al periodismo y al audiovisual, ¿vale? Entonces, aquí tenéis algunos ejemplos. Cuando tengáis tiempo después, si queréis de mirarlo, podéis ir viendo los ejemplos en concreto, pero estos son cosas que hacemos en el día a día. Por ejemplo, aquí tenemos una de las redactoras que van a calle, que pues estábamos haciendo un tema sobre un grupo de música y antes de hacer la entrevista se hizo un vídeo tipo TikTok y lo subimos antes de que la pieza estuviera en el informativo. Esto es, por ejemplo, una visualización de datos muy sencilla en la que tenemos la información que luego va a estar, por ejemplo, en una pieza de informativo, pero de manera visual en una pieza digital, ¿vale? Por ejemplo, aquí tenemos el Reel / TikTok con imágenes del último concierto de Bad Gyal, y esto, por ejemplo, es un tema más en profundidad sobre un conflicto internacional explicado por el jefe de Internacional. Le grabamos en redacción, añadimos pues motion graphics y otro tipo de elementos gráficos para que sea mucho más visual y que sea más accesible. Cuando tenemos un momento, yo siempre digo que hay muchas veces que tenemos que plantearnos que sois vosotros yendo en el tram, por ejemplo, que tenéis un ratito y que en un minuto te tengo que contar una historia, ¿no? Entonces, os he puesto algunos ejemplos de cosas que me pueden servir para eso, para que no entréis necesariamente a una noticia a leeros el texto entero, sino que tengáis como algún tipo de gancho que os permita informaros. Voy a hacer un poco de resumen de tres
cosas que os voy a contar en esta presentación, ¿vale? Primero, bueno, pues al final la tengo en valenciano, es que yo creo que está en las dos lenguas. ¿Preferís una lengua a otra? Me da igual. Sigo en castellano, ¿vale? Primero, ¿qué es lo que hacemos en el departamento y qué creo que os puede aportar? En segundo lugar, cómo comunicar en redes y en digital, algunos tips sobre cosas que hemos ido viendo a lo largo de estos años. Y por último, periodismo de datos, que creo que es uno de los temas más interesantes que puede seros muy útil para seguir formándose a lo mejor o incluso para formaros por vuestra cuenta y especializaros, ¿vale? Pero voy a empezar por explicar un poco de qué va eso, lo que os he dicho, lo que hacemos en el departamento. Nosotros estamos dentro de la redacción y somos un equipo que trabaja con el material de información de la redacción y también con el material de lo que sale en la parrilla televisiva, ¿vale? Los programas. Entonces es un equipo un poco mixto. Trabajamos todos los días desde primera hora de la mañana hasta la noche, entonces tenemos turnos, incluso en fin de semana, que cubrimos un poco todo ese espectro, ¿vale? ¿Habéis visto a Héctor? Sí. Ah, vale. Digo, ¿por qué están ahí? Vale, Héctor, que también es profesor de aquí. Lo que pasa es que Héctor ya no está en nuestro departamento, pero esa foto que es antiguilla todavía estaba. Ahora está en Sports. Pues aquí os he hecho un poco un esquema para que veáis, no es 100% realista, ¿vale? Pero bueno, para que veáis que nosotros, digamos que tenemos la influencia de lo que es la parte de informativos, tanto de televisión como de radio, como de programación y de marketing. Por eso digo que estamos un poco a medio camino entre una redacción digital y una agencia de comunicación, ¿vale? Es un poco transversal. Dentro de nuestro equipo tenemos personas que están dedicadas exclusivamente a noticias, o sea, serían redactores digitales, periodistas, gente que está en tema de programas, por ejemplo, los que se encargan en que esos programas estén subidos a la web, que tengan una promo en redes sociales, hacer material por el Día de la Madre, por ejemplo, todo este tipo de cosas que es un CM, básicamente lo que haría en una empresa un community manager, ¿vale? Y tiene también evidentemente muy vinculado a la información porque buena parte de la programación que tenemos es información. Y después está lo que hago yo, que somos 4 personas más o menos, aunque hay una dedicada exclusivamente a programas, que pivotamos un poco entre las dos, ¿vale? Pero sobre todo nos encargamos de darle como una forma gráfica atractiva a todo lo que se hace en el departamento, eso por un lado, y por otro lado tratamos temas de información con una profundidad y un relato un poco más pausado. Es decir, la típica pieza digital de Scrollytelling se llama, en el que añadimos, por ejemplo, vídeos, infografías y este tipo de material gráfico. Eso sería un poco eso a lo que me refiero con un periodismo más pausado y más de largo recorrido. Y luego todo lo que son nuevos formatos. ¿Dónde estamos? Estamos en la web, estamos en las redes que tenemos, tanto TikTok, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube. La verdad es que probablemente muy poco acertado, pero de momento no lo estamos trabajando mucho desde el departamento, que la DAN ha sido un comprobante de que perdemos ahí mucha capacidad de llegar a gente, pero bueno, estamos en casi todas las redes con 2 ramas, la rama noticias y la rama genérica que le llamamos, o la de programas, que es Apunt Media, ¿vale? Vale, empiezo un poco con la parte turra de teoría, pero bueno, yo creo que esto es útil porque es un poco recapitulación de cosas que hemos aprendido. Aquí, a ver si con el... Vale, típica noticia... Os voy a hacer un poquito de visualización de qué se hace en tele, porque al final eso, es trabajar en una redacción que los que tenemos al lado son los que están haciendo las piezas de tele y las piezas de informativo. Todo eso es un material que tenemos que aprovechar para nosotros crear nuestro contenido también. Entonces, muchas de las piezas que hacemos se basan en lo que se ha hecho, lo que han hecho los compañeros de tele. Pues en este caso, la mascleta, cómo se vivió en un bar. Vayan, compartisen y disfruten. Falten minuts perquè comenci la mascleta i el parc claro de Sueca no camina agulla. Tenim totes les dies abans de... Aunque sois generación Z, algo de tele habréis visto, supongo que no sorprende a nadie la cobertura de televisión.
Pues aquí, por ejemplo, es un ejemplo de cómo se trató en TikTok. Así que tú también te la pasas de sintonía. Es espectacular. No tenim la veu en off, no, ya me pasó el valenciano, no tenemos la voz en off, hacemos un tipo de narrativa mucho más directa, priorizamos el testimonio o la imagen potente, ¿no? Nada nuevo para vosotros, que vivís, supongo que buena parte de vuestro tiempo metidos en esa pantallita, como nos pasa a todos, que estamos viciados, pero bueno, al final todas esas narrativas vosotros las tenéis súper interiorizadas. La cosa es muchas veces hacer el ejercicio de transformar el lenguaje, ¿vale? Por ejemplo, era una entrevista en radio que da mucho menos juego porque no tienes tanta imagen. En la sostenibilitat sempre és un concepte positiu, s'ha de com algo positiu. Per què ara ha canviat esa concepció positiva de la sostenibilitat? Bueno, perquè jo crec que justament la sostenibilitat apela a coses bones, ¿no? Quan algú veu una etiqueta... Esto es radio, teníamos imagen en este caso, pero no siempre la tenemos, pero también se pueden utilizar los materiales de audio, dándoles, pues por ejemplo en este caso, utilizando imágenes de archivo y imágenes de banco de imagen para crear la historia de una manera mucho más visual, enfocada por ejemplo a un reel de Instagram. La manca de temps és el gran motor de la insostenibilitat. Quan tenim menys temps, comprem coses més insostenibles, gastem més energia en moure'ns més ràpid. Ahí la imagen de él nos importaba poco, sí que mola tener la cara de él, porque este es el entrevistado, pero en realidad esto no nos engancha. Un tío, bueno, a veces sí, a veces si es una persona muy famosa puedo tener el plano de él en la radio aburridísimo con el micro, como tenemos muchas veces cuando tenemos los cortes de un podcast que nos mola, que simplemente esa persona el micro y ya está, a veces puede funcionar, pero otras veces es un ambientólogo que no es a lo mejor la cara más conocida de la Comunidad Valenciana, pues lo puedes presentar de otra manera, ¿no? Vale, entonces, con esto, ¿qué os quiero decir? Que en realidad toda esta parte de material que no es nativo, es decir, que no nace 100% de nosotros, del departamento digital, que cogemos de la tele o de la radio, se trabaja pero no copiando, ¿sabes? No, en ningún caso, o esa es la manera de hacerlo que nosotros creemos que vale la pena, aunque sí que, por ejemplo, si te metes en las redes sociales de Telecinco vas a encontrarte la pieza con la presentadora y después pasa la pieza de tele tal cual, incluso en horizontal muchas veces. ¿Funciona? Pues les funciona muy bien, porque realmente las redes sociales de Telecinco tienen un material muy sensacionalista, todas las piezas que eligen para redes son las más potentes y funciona, pero creemos que es una manera, si queremos darle un enfoque profesional y limpio, normalmente tienes que pensar en clave digital, intentar crear un material que se ajuste al lenguaje de cada una de esas redes sociales. No es el mismo el de TikTok que el de Facebook. Como bien sabéis, el perfil de gente que hay en TikTok y que hay en Facebook no es igual. Vamos a ir viendo un poquito sobre esto, sobre cómo comunicar en cada una de esas redes, ¿no? O sea, cuando estamos planteando un material que va a ir para digital y para redes sociales, primero tenemos que pensar un poco qué audiencia es la que nos está mirando. Por eso digo que no es la misma la de Facebook que la de TikTok, ¿no? ¿Cómo lo voy a contar? Si es un formato vertical, si va a ser con humor, como por ejemplo en este caso era un tema de temperaturas muy frías y tal, y teníamos la oportunidad con una de los perfiles, creo que era, si no recuerdo mal, el TikTok de media, que te permite jugar un poquito más con el humor, evidentemente con temas que se presten a ello, no con temas como la Dana, pero cuando te permiten jugar con el humor lo podemos hacer. Y la temática de que voy a hablar también es importante a la hora de pensar pues eso, cómo lo voy a presentar gráficamente, qué le atrae ese tipo de audiencia. Hemos puesto el ejemplo de Eurovisión porque sabemos que es un perfil, el eurofan determinado, entonces sabes ciertas claves que te ayudan a pensar un formato determinado, ¿no? Aquí os he puesto algunas cosas que hemos ido viendo sobre publicar en cada una de las redes sociales, pero que realmente van cambiando un montón. Facebook es la plataforma que, digamos, que está más en caída libre desde hace bastante tiempo.
pero sigue siendo, curiosamente, una de las plataformas a la que más recurre la población española para informarse. Entonces, no la acabamos de soltar porque realmente es una plataforma en la que muchísima gente pincha en el enlace. Posiblemente porque es una audiencia que es más pausada, que consume de una manera más pausada y que llega a estar interesada en entrar y leer el artículo. Por eso, por mucho que la estemos empezando a despreciar, tiene su función dentro de un departamento de comunicación y de una redacción de información. Las temáticas que triunfan, siendo políticamente incorrectas, yo digo que las que le interesan a mi madre, ¿vale? Todo lo que tenga que ver con salud, todo lo que tenga que ver con educación. También triunfan las temáticas que son sociales, humanas. Vale, y como os he dicho, es una red que todavía genera interacción, es decir, que todavía nos genera tráfico web. Algo que, que es uno de los retos más difíciles de una redacción digital ahora, porque realmente es difícil que la gente se vaya de la red social a tu web, sea para ver un vídeo o sea para leer. Es mucho más difícil de lo que parece y al final las redacciones digitales, los medios de comunicación no trabajamos para esas multinacionales que son Meta o TikTok, no trabajamos para darle beneficios a esa gente, lo que trabajamos es para, o sea, está muy bien, para informar, podemos informar a través de la red social, pero en el fondo tú quieres audiencia digital, porque tú tienes que defender tu medio de comunicación con unos datos. Y esta es la parte un poco mercantilista del medio de comunicación, pero bueno, creo que si se hacen bien las cosas, no solamente con técnicas agresivas como el clickbait y demás, que no os voy a hablar de ello porque seguramente os han contado esto por activa y por pasiva, pero creo que lo que estamos trabajando hoy precisamente va de hacer cosas atractivas para no tener que recurrir a técnicas un poquito menos interesantes. Pero bueno, que el objetivo al final es que la gente se interese por la información que estamos haciendo, ¿no? X, bueno, esto es que X borraría esta diapositiva porque ¿qué es X? X, desde que tomó las riendas Elon Musk, es una bomba de relojería, ¿no? O sea, ahora de repente parece que sí, Blue Sky, no. Nosotros, por ejemplo, de momento tenemos el perfil creado, pero no la estamos utilizando tanto, igual que Threads, porque hemos visto nacer muchas otras que iban a ser el fin de X o de Twitter, ¿no? Pero es verdad que creo que uno de los problemas que tenemos es la moderación o la falta de moderación de contenido en X. Es una red social que está muy contaminada por el conflicto y por los trolls de cualquier bando. O sea, lo que estoy diciendo es que es una red social que, pese a que ha sido muy fundamental para un medio de comunicación, porque era la red por excelencia donde estaba, no tanto que la gente la utilice para informarse, sino que es que en X está el propio relato. Es decir, los políticos hacen sus mensajes en Twitter. Las instituciones es una de las primeras redes en las que te van a dar un mensaje muy importante institucional, como puede ser una alerta meteorológica, ¿sabes? Esto es algo que nosotros sabemos que Paco, que estaba en su almacén de coches en la pista de Silla, no estaba mirando Twitter para enterarse de la alerta meteorológica. Pero resulta que para gente que nos dedicamos a la comunicación, yo creo que de momento no podemos dejar de estar ahí. De momento, ya os digo, esta diapositiva ponerla en cuarentena. Instagram, audiencia joven, entre comillas, y creo que esto también se me ha quedado un poco obsoleto porque realmente en Instagram yo diría que ya está todo el mundo, ¿no? O sea, ha llegado un poco todo el mundo y triunfan las temáticas humanas, moda, gastronomía, este tipo de temas que apelan mucho a la imagen. También los contenidos vinculados a gente famosa funcionan muy bien. Es una red social súper personalista, ¿no? O sea, es la red social del ególatra, es la persona. O sea, cualquier contenido que te lo cuente una cara funciona mucho mejor que cualquier material gráfico, ¿vale? Hay veces que sí que tenemos de repente súper viralización con imágenes potentes o incluso con gráficos, pero si no las tienes, si no tienes esa imagen que va a ser muy, muy potente, lo que verdaderamente funciona en Instagram es que te lo cuente una persona que tú pienses que podría ser tu colega, algo así, ¿vale? Bueno, esto lo sabéis también, es la red de los influencers y por algo es, ¿no? Bueno, por último, TikTok, en nuestro caso,
TikTok, qué funciona y qué no funciona en TikTok para nosotros es un gran desconocido, porque es tan variable. Evidentemente la gente famosa, o sea, tener una cara conocida ayuda muchísimo, y en este caso que pues, los últimos acontecimientos que estamos viviendo, cuando una temática es muy viral, prácticamente cualquier cosa que hable de esa temática con esos hashtags y con imágenes potentes funciona. Es muy importante en TikTok no ser peñazos, o sea, no ser, hay que ser muy espontáneos, hay que ser rápidos, hay que contar las cosas de una manera fresca, ¿vale? ¿Qué objetivos estamos persiguiendo con lo que estamos haciendo en redes sociales? Por un lado, queremos posicionar la marca. Ahora últimamente se ha estado hablando mucho de Apunt, pero tiene 5 años la marca y le ha costado mucho realmente empezar a darse a conocer, porque era una marca nueva en un entorno mediático en el que, por ejemplo, todas las televisiones autonómicas eran muy conocidas, ¿no? O sea, Canal Sur, cada una en su tierra era muy conocida. Nosotros partimos de un hándicap, que es que existe Canal Nou cierra en 2012, 2013, y pasamos 5 años de negro, ¿no? En el que no pasa nada, y vuelve de nuevo en 2018. Entonces, uno de los objetivos siempre ha sido que la marca tenga una visibilidad. Que tú la pongas en la tele o que la pongas en la radio, a lo mejor puede ser a través de que has visto en redes contenidos que te interesan. Por otro lado, utilizar las redes como medio es algo, como os he dicho, que no trabajamos para Meta, pero que sí que es un canal que, sabiendo que mucha gente no va a llegar a la web, hay que trabajar de una manera muy consciente, como si fuera el propio medio de comunicación en muchas ocasiones, porque no puedes simplemente dar escaparate y esperar que la gente entre. Tú tienes que dar información útil, tienes que dar un contenido que me apetezca seguirte, que me apetezca continuar mirando pues tus reels, ¿no? Por ejemplo. Queremos generar tránsito, o sea, queremos que la gente entre, esto ya os lo he explicado. Y también hay una cosa súper importante, que es que tenemos la posibilidad, que no la tiene la tele, de escuchar lo que la gente opina sobre el material que compartimos. La suerte de que sea un canal bidireccional nos ha permitido, por ejemplo, arrancar historias nativas desde digital, que ahora os enseñaré algún ejemplo, que la tele lo ha tenido que hacer pues, a través de, por ejemplo, una reportera que se ha enterado de tal tema, pero nosotros tenemos un escaparate enorme donde la ciudadanía puede acudir a nosotros a contarnos cosas, ¿no? Vale, la parte de escribir noticias para la web es un poco diferente a escribir noticias para un medio, aunque bueno, ahora todo yo creo que cualquier persona que escriba periodismo aplica un poco, es muy transversal, ¿no? Porque todo acaba en una página web. Pero bueno, en primer lugar creo que es importante intentar hacer fácil lo que es difícil. Tenemos que masticar la realidad, ¿vale? Si nos llega un tema de datos súper complejo, necesitaremos un periodo para entender todos esos datos y contárselos a alguien, como digo, que puedas al final llegar a explicarlo en un vídeo de 1 minuto, o sea, que puedas sintetizar la información y explicarla de una manera poco compleja. Captar la atención, elegir un buen titular es muy importante. La estructura y el estilo tiene que estar adaptado al género, es decir, no es lo mismo si hacemos el perfil de una persona que ha fallecido, si hacemos una crónica sobre, por ejemplo, cómo ocurrieron los hechos el día de la Dana, son maneras muy diferentes de contarlo, ¿no? Entonces creo que no debemos ser muy cuadriculados, hay que tener un poquito de amplitud en el estilo, y creo que también digital permite esa creatividad. La información tiene que ser muy clara y es importante tener contenidos relacionados, es decir, si tú tienes en un periódico, tú no pinchas en las palabras, pero en la página web tú tienes la posibilidad de que quien esté interesado en este tema pueda seguir ampliando, y no hay que olvidar nunca esa posibilidad del hipervínculo, ¿no? De que todo te pueda llevar a tener más información sobre el tema. Y por último, y yo creo que una de las más importantes de escribir para digital, es aprovechar todo el potencial que tiene el contenido audiovisual y los gráficos. Vamos a hablar un poco de nuevos formatos o de maneras de hacer periodismo que no son las tradicionales. Aquí, por ejemplo, a ver si se reproduce. Vale, aquí hicimos un reportaje. Pues nosotros a Margarita producir 40.000 kilos de medios.
I ara els membres que ens queden no tenim mail. Esto, por ejemplo, es un reportaje que unía datos geolocalizados, ¿vale? Para contábamos cómo se había producido una plaga en los almendros de la Comunidad Valenciana. Un tema a priori nada apasionante, ¿no? La primera passada que vaig dir que es va detectar la xilella fastidiosa. És lo que me va decepcionar. Ahí vamos combinando las entrevistas que hacíamos a los agricultores y la gente y los científicos y la gente que había tratado el tema con un mapa, ¿vale? En el que podías ir jugando y viendo más información. És un bacteri patògen de plantes. Xilella significa que vive en el... Bueno, voy a pararlo, ¿vale, chicos? Creo que aquí os he dejado el enlace a ver si funciona. Vale. Aquí os he dejado el enlace del reportaje. Esto es lo que os decía un scrollytelling, ¿vale? Un scrollytelling es una narrativa que suele ser un artículo largo en el que, haciendo scroll, la pantalla nos va proporcionando más información o diferentes elementos gráficos, ¿vale? En este caso vamos combinando los vídeos con el mapa. Va un poquito lento, normalmente se carga más rápido, ¿vale? Conforme estoy haciendo... Aquí ya. Bueno, pues lo pilláis, no me estoy explicando muy bien, pero creo que se entiende, ¿no? Conforme voy haciendo scroll, voy obteniendo más información, el mapa se va moviendo. Y yo creo que esta es una de los reportajes más chulos en el sentido de combinar técnicas. Si eres una persona o trabajas en un equipo que sea bastante con muchos perfiles y sea bastante polifacético, te permite que la información tenga esta manera de visualizarse que para mí, ¿sabéis? Una cosa que me parece muy interesante, que creo que estamos también acostumbrados a que todo se pueda toquitear y que o sea, la información gamificada, ¿sabes? Que sea parecido un poco a un videojuego en el que yo pueda interactuar y yo puedo decidir si veo este vídeo o no, sigo con el mapa o pincho en el punto y me da más información. Creo que hace que nos divirtamos consumiendo la información y que tengas más ganas de saber más, ¿no? Pero bueno, hay para todos los gustos. Hay gente que esto no le gusta, yo creo que es muy interesante y creo que conseguimos convertir un tema a priori un poco aburrido en una historia muy chula y muy interesante. Ah, vale. Este proyecto, por ejemplo, fue un proyecto largo que tuvimos que compaginarlo con seguir haciendo nuestro trabajo del día a día. Entonces, tuvimos que tener muchísima planificación. Os he puesto esto por si acaso, porque hay veces que damos por hecho la parte de la planificación. Estoy todo el rato tapándoos la pantalla, acabo de descubrir, un poco, ¿no? Bueno, nosotros primero hicimos, la idea de nuestro editor de ese momento fue, oye, esta gente, los agricultores de la zona de Alicante, tienen un problemón con la chilella. Y este tema siempre se ha tratado de manera como muy puntual, muy aburrida. Podríamos hacer algo como para abordarlo de una manera más completa y además hay cositas polémicas sobre cómo ha tratado este tema la Generalitat. Entonces, era interesante, ¿vale? Tuvimos una primera reunión a partir de la propuesta y entonces definimos un poco cómo iba a ser el tema y qué técnicas íbamos a utilizar. A partir de ese momento empezamos con la documentación. Nosotras no sabíamos absolutamente nada, éramos una compañera y yo, no sabíamos absolutamente nada de plagas, ni de fitosanitarios, ni de almendros. Entonces tuvimos que tener un periodo, obviamente, de empezar a empaparnos del tema y en esa documentación también empezamos a tener entrevistas con gente, con especialistas, con científicos y demás. Después planteamos cuál era el objetivo, qué queríamos contar. O sea, al final tenía que ser algo útil y novedoso para meternos esa barbaridad de curro en el cuerpo, ¿no? Ahí empezamos también a buscar los datos que habéis visto en el mapa. Pues sabíamos que había una base de datos que tenía el Centro de Investigaciones Agrarias y empezamos a trabajar con esos datos. Empezamos las entrevistas de vídeo, que las grabamos nosotras también, fuimos a los puntos donde se empezó a producir la plaga y también a las sedes de los políticos, a los lugares donde estaban trabajando los científicos en ello y demás. Luego empezó la parte de redacción. Todo esto lo hicimos a través de una aplicación que se llama Notion, pues es como una especie de pizarra que sirve para trabajar en grupo
en la que puedes meter Excel, puedes meter, por ejemplo, vídeos, datos, desplegables, checklist, pues todo esto que os estoy contando lo organizamos a través de esa aplicación, ¿vale? Si os la queréis apuntar, creo que después os la he puesto. Por último, creamos los materiales, creamos la edición de vídeo, creamos el mapa y planteamos el storytelling y después lo presentamos, digamos, a los jefes para validación y a partir del material que vieron que teníamos dijeron, ostras, pues nos mola muchísimo para durante las Pascuas hacer como un reportaje en los informativos de mediodía en el que vayamos poniendo alguna de las piezas que habéis preparado. Pues nos molaría también hacer una crónica para radio, o sea, a partir de ahí esto es uno de los casos y aquí me pongo chula porque digo, parece que siempre sea de la tele va a digital, pues no, en este caso, y muchas veces no se sabe, pero los materiales salen de la redacción de digital, que la mayoría somos gente joven, que hacemos, digamos, nuestro camino va en la manera en que conseguimos la información y que tratamos la información es diferente, pero luego es totalmente viable convertirla en una pieza televisiva, ¿vale? Televisiva o de radio. Esta era otra narrativa transmedia que hicimos para el Día de la Salud Mental, si no me equivoco, y también hicimos un poco de viajecitos que nosotras, si podemos salir de la redacción, lo hacemos porque la peor parte de trabajar en digital es que estás así, todo el día metido mirando el ordenador. Entonces aquí, si tienes una buena excusa, a veces te dejan salir. Y aquí pues hicimos entrevistas a personas sobre salud mental, creo que también he dejado el ejemplo. Y en este caso pues no hay mapa, pero sí que hay un montón de datos. Entonces ahí pues lo combinamos con datos, infografías y demás. ¿Qué es lo chulo de tratar un tema así? Que no tienes que esperar a que sea el día de salud mental y que la institución de turno te envíe una nota de prensa con lo que quiere contar, ¿no? O sea, digamos que te saltas un poquito la agenda mediática establecida y puedes ir directamente a las fuentes personales, en el caso de las entrevistas, y la fuente de los datos, que no hay... O sea, creo que es una de las maneras mejores para ser objetivo. Si tú tienes los datos en crudo, tú puedes trabajar a partir de ellos, llegar al titular a partir de ellos. Es una manera de ser independiente como periodista, ¿vale? A ver. Ah, mira, este es un ejemplo, me voy a quitar de aquí. Este es un ejemplo también de un tipo de narrativa, he cogido algunos que son originales, pero bueno, podéis encontrar muchos más. Aquí tenemos una trabajadora del archivo. Nosotros en la tele tenemos un archivo audiovisual en el que todo lo que se hace en la tele y en la radio se va guardando ahí, pero además todo lo que se hizo durante la época de Canal 9, que es un mogollón de años, e incluso antes, se ha ido guardando, etiquetando. Claro, si no tienes una persona que sepa gestionar bien eso se queda ahí y no lo aprovechas, ¿no? Pero nosotros tenemos, por ejemplo, una trabajadora que es una crack y que de repente se encontró que a través de una donación había una serie de vídeos que se grabaron el 23F en Valencia y que nunca se habían emitido, se habían quedado en un cajón. Entonces dijimos, ostras, este material es tan chulo que deberíamos no sacarlo en un vídeo del informativo de 1 minuto y medio y ya está, ¿sabes? Tenemos que darle un long read, un formato que permita contarlo más pausado y que la audiencia lo valore. Entonces lo que decidimos fue hacer las 24 horas, o sea, 24 horas del 23F con varias horas antes y varias horas después en directo. Entonces lo empezamos a tuitear y a sacar en stories como si estuviera pasando en ese momento. Obviamente avisando de que era una recreación, pero recreamos 6 horas para el intento de golpe de Estado. 2 horas después, ¿qué pasó en la redacción de, no me acuerdo qué medio era, creo que era de la SER? ¿Qué estaba pasando en ese momento en la redacción de la SER? Entonces lo fuimos tuiteando y poniendo en stories como si estuviera pasando en ese momento. Estos son ideas, pero bueno, seguro que a vosotros os ocurrirían muchas otras cosas, ¿vale? Aquí, por ejemplo, este es el QR que ponemos en la televisión. Es una de las maneras que tenemos en la que entra más gente, más tráfico web genera. Muchas veces en 1 minuto y 20, que tarda más o menos la pieza del informativo, es imposible contar un tema en profundidad, ¿no? Entonces el QR hace que puedan después entrar y ver, por ejemplo, el mapa sobre el tema que se está tratando. Motion Graphics es algo que requiere muchísimo tiempo, mucho esfuerzo, a veces poco valorado. No, aquí abajo hay un vídeo, ¿vale? No se está cargando. Pues un poquito largo, pero aquí en el ejemplo lo podéis ver. Esta maravilla la preparé
la terminé de exportar el martes de la Dana. Entonces, evidentemente, el martes siguiente, que eran las elecciones, pues es que no queríamos ni publicarlo porque nos daba vergüenza hablar de Estados Unidos en medio del desastre, así que esto se quedó un poco en un cajón. Pero bueno, para que veáis el rollo de otro formato diferente. Creo que nos vamos a tener que comer muchos anuncios. Hay muchos anuncios. Yo tengo el adblocker y no me entero. Pues nada. Els nord-americans s'acudixen a les urnes després d'una campanya electoral plena de sorpreses, de sobresalts, una campanya de votos. Per a començar, la renúncia de Biden, primer president que no opta a la reelecció des de Lyndon Johnson després del desastre en el debat electoral. Kamala Harris es converteix en la primera candidata afroamericana d'un gran partit i pot arribar a ser la primera presidenta en la història del país. I enfront, Donald Trump, primer expresident condemnat per la justícia i també primer candidat que sobreviu a 2 intents d'assassinat durant la campanya. Pot passar alguna cosa més? Doncs ja ho veurem, perquè la campanya s'ha duit molt durant els últims dies, amb intercanvis d'insults i atacs personals. Trump es nega a assegurar que acceptarà el resultat si torna a ser derrotat i Harris alimenta la por a nous episodis de violència. Ningú s'atreveix ja a descartar un gir de guió d'aquesta pel·lícula que segueix mig món en directe perquè el desenllaç tindrà un impacte global. Bueno, ¿qué os parece? ¿Os parece una manera atractiva de contarlo o que se ha quedado un poco ya obsoleto? ¿Tú qué crees? Sí. No, me parece bien. Es como los vídeos de YouTube así que ponen dibujos y lo vas viendo, es más ilustrativo. Sí, yo creo que es un poco el rollito YouTube. Esto es algo que llevamos haciendo, perdón por cogerte, que si no me miráis todos y no me contestáis, digo, voy a coger una víctima. Sí, o sea, realmente es uno nuevo, más que nuevo formato, es otra manera diferente de contar, porque es verdad que sí que se lleva haciendo durante bastante tiempo y requiere mucho esfuerzo hacer un motion graphic. ¿Qué pasa? Que este tema es jugón, este tema nos permite tratarlo con un poquito de humor, ser un poquito más divertidos a la hora de contarlo. Por eso lo hemos explotado, ¿vale? Porque dices, ostras, hay ciertos temas con los que no puedes, ni tienes tanto material gráfico chulo como cualquier cosa americana, tienes un montón de material gráfico, ni te permites utilizar el humor tanto, ¿no? Pero, bueno, pues eso otra manera. Esto ya ha pasado mucho tiempo, porque es de 2020, cuando estábamos en medio de la pandemia. Os he puesto este ejemplo porque es una de los reportajes más interesantes que nos surgieron a través de lo que nos llega por redes, pero bueno, existen un montón de ejemplos de este tipo. 2020, estamos en cuarentena, todos encerrados en casa, y de repente nos empiezan a llegar vídeos de gente que dice, en las villas de por aquí se están haciendo fiestas ilegales. Nos empiezan a llegar capturas de stories, nos empiezan a llegar material de vídeo grabado de pantalla de gente y demás, ¿vale? Entonces, hacemos un reportaje sobre esas fiestas ilegales y ese reportaje dio pie a una investigación policial y se acabaron procesando a los implicados, a los que organizaban esas fiestas. Así que, en realidad, este es otro ejemplo de la presencia en redes sociales. También puede ser muy útil como canal bidireccional, ¿vale? Aquí entramos, voy a intentar haceros un poco de una imagen así genérica del periodismo de datos que estamos haciendo en nuestro medio de comunicación y en muchos otros, que supongo, bueno, el periodismo de datos, ¿sabéis lo que es, más o menos? Sí, ¿no?
En realidad, lo más vistoso son los mapas, pero bueno, cualquier información que parte de base de datos y que se utilice la visualización con diferentes técnicas, ahora en digital lo más normal es que sean interactivas, o sea, que podamos clicar, eso es periodismo de datos, ¿vale? Algunos ejemplos prácticos, está tardando un mogollón en cargar. Ah, vale, no. Luego vamos a entrar tanto a DataWrapper como a Floris, para que veáis cómo es la interfaz, ¿vale? Pero los ejemplos que os voy a poner a continuación están hechos solamente con esas dos herramientas que son muy fáciles de usar. Bueno, tiene una pequeñita curva de aprendizaje, pero son fáciles de usar y que están al alcance de cualquiera, porque puedes tener una cuenta premium, tienes más opciones, pero con la cuenta gratuita te sobra, ¿vale? O sea, para lo que podéis hacer, empezar a jugar ahora, os sobra con la cuenta gratuita. Todo esto está con enlaces, ¿vale? Entonces, podéis clicar cuando acabe la clase o luego para mirarlo en casa, pero os voy a poner algún ejemplo. Esto fue justo cuando empezó la ofensiva en Gaza. Hicimos un scrolling con Floris, que se puede hacer, si me da tiempo os enseñaré cómo hacerlo, que es muy fácil, con los datos históricos de fallecidos en los dos bandos, en Israel y en todo el territorio palestino, ¿vale? Entonces aquí utilizamos una base de datos de B'Tselem para hacer esto. Aquí tenemos, por ejemplo, el total de víctimas palestinas en verde y el total de víctimas israelíes en azul. Entonces empezamos a jugar con estos datos para explicar, por ejemplo, en este caso, que había sido un conflicto históricamente muy desigual, ¿no? Todas estas técnicas están hechas con Floris, ¿vale? Y, por ejemplo, en este gráfico lo que nos enseña es en qué punto murió o sea, cada una de las bolitas representa una víctima, en este caso, como es verde, es Palestina, ¿vale? Y nos explica qué edad tenía, ¿vale? Estos son todos los menores que fallecieron, están agrupados por edad y además en el punto podemos mirar en qué lugar murieron, ¿vale? Lo mismo con las israelíes, el total de mujeres. Aquí podemos ver cómo se repartían los menores, demás. Todo esto son visualizaciones que parten de plantillas de Floris que luego le podéis echar un vistazo, ¿vale? A ver, ¿cuál otro os puedo enseñar chula? Vale, la del clima, a ver si la tenemos activada. Vale, este mapa, que me sale en gigante, a ver. Vale, este mapa es un mapa que utilizamos para poner la previsión de temperaturas y lo que tiene interesante es que lo actualizamos con una base de datos que tiene AEMET que accedemos a ella a través de programación, ¿vale? Eso os lo explicaré un poquito más adelante, pero eso es un nivel un poquito más. Pero lo que es la visualización en este caso está hecha con Floris. Procesamos el material con programación, pero después la visualización está hecha con Floris. Esta, por ejemplo, está hecha con DataWrapper. Este es un mapa de las especies en peligro de extinción de la Comunidad Valenciana y donde se han visto por última vez. Entonces podemos ir clicando en cada una de las especies con estos botoncitos y vemos dónde ha sido vista por última vez. Bueno, así unos cuantos ejemplos que no me voy a enrollar más a enseñároslo, ¿vale? Pero si os apetece y os interesa, me molaría que le echarais un vistazo porque creo que hay veces que nos falta imaginación a la hora de pensar cómo presentar los datos, ¿no? Hay veces que siempre acabamos en un gráfico de barras y en poco más, y hay un montón de maneras de presentar los datos. Os voy a poner un ejemplo de cómo trabajamos un tema con datos y con otros materiales, como los vídeos que nos llegaban de periodistas del terreno. Este ejemplo es de los incendios de Tàrbena y de Montitxelvo. ¿Y qué teníamos? Vamos a empezar por el principio. Primero tenemos una situación de última hora, ¿vale?, que requiere una cobertura especial. Todos los dramas climáticos o de incendios y demás suelen poner patas arriba a la redacción. Es ese momento en el que
todo lo que estabas haciendo pasa a un segundo plano y solemos ponernos a trabajar a tope en ese tema, ¿vale? Hay un incendio forestal que está descontrolado y tenemos periodistas en terreno que nos van a enviar vídeos, pero también tenemos la posibilidad de añadirle más azúcar, que es gracias al periodismo de datos. En este caso, no sabíamos, o sea, se sabía que probablemente era un incendio provocado y no se tenía claro cuál era el punto donde se había iniciado el incendio, que era un dato que le interesaba mucho a la gente porque realmente iba a haber una investigación policial a raíz de eso, ¿no? Entonces, Vale, a ver. Vale, claro, aparte necesitamos transmitir una información rápida a la gente de dónde está el perímetro, porque lo más importante en un incendio es salvar vidas. Y si ese perímetro se está acercando a cierta población, hay que avisar muy pronto, ¿no? Entonces, aquí tenemos dos ejemplos de mapas que se hicieron representando el punto exacto donde el fuego había quemado, ¿vale? El área quemada por el fuego. Entonces, hay una base de datos súper interesante que parte de la Agencia Europea Espacial y de la NASA. Tenemos dos fuentes de datos espaciales, Copernicus y la NASA, ¿vale? Entonces tenemos acceso a los datos que recogen los satélites que detectan un cambio de temperatura muy rápido en un terreno y eso lo identifican como un punto de fuego, ¿vale? Normalmente, uniendo los puntos de fuego, podemos obtener el perímetro de un incendio y esos son datos que se actualizan con mucha frecuencia y con esos datos nosotros, mientras el periodista está en terreno y busca un poco por dónde o escucha lo que le dice el bombero, por ejemplo, o el personal de emergencias, nosotras desde la redacción podemos ir trabajando en ver dónde está ese perímetro y en dibujar ese perímetro. Entonces aquí primero vamos a la fuente de datos, que es el enlace que os he pasado. Os he dejado los enlaces por si queréis jugar y probar a hacer este ejemplo, ¿vale? Después, todo eso se traslada o bien a una base de datos. Como veis, aquí tenemos datos de latitud y datos de longitud, que es los dos elementos básicos para tener información geolocalizada, que es dos informaciones que nos generan un punto en el mapa, ¿vale? Y aquí podemos trabajar con ella para darle el formato que nosotros queramos, ¿vale? Aquí esto es la base de datos real con la que trabajamos ese día, ¿vale? Después utilizamos una aplicación que también es muy útil para la gente que quiera dedicarse a datos y a mapas, que es My Maps, también es de Google, es accesible para todo el mundo, que te permite dibujar un perímetro. Por ejemplo, si yo le digo, lo hemos utilizado mucho, por ejemplo, durante la Dana con las carreteras cortadas, ¿vale? Yo en My Maps puedo dibujar la A3, desde un municipio hasta otro. Yo le puedo decir, este recorrido es en coche o este recorrido es andando. Y ese dibujo, que en este caso es una línea, pero también puede ser un polígono, como es el caso del incendio, me lo puedo descargar como un tipo de archivo que luego me lo va a leer Flourish y me lo va a leer DataWrapper, ¿vale? O cualquier otra aplicación para hacer mapas, como por ejemplo Mapbox. Después, con ese perímetro que hemos definido, nos vamos a Flourish, lo subimos y hacemos nuestra visualización de datos. De nuevo, he utilizado un scrolling, entonces empezamos por el punto de inicio, le damos la hora a la que se inició el fuego y vamos viendo cómo, conforme pasaron las horas, ese perímetro se fue haciendo más grande. Y esta es otra manera de contar la historia de cómo ha sucedido un incendio, ¿vale? Vale, aquí tenemos otra cosa que pasó ese día, que nos llegó este vídeo, que se suponía que era el primer punto donde apareció el fuego, ¿vale? Entonces lo teníamos que verificar. Voy a volver atrás. ¿Qué hicimos? Acudimos a nuestro mapa, que ya lo teníamos hecho, que tenía los puntos calientes identificados por el satélite Copernicus, y vimos que ese punto, si lo comprobábamos con Google Maps, desde cierta perspectiva, que era el colegio del pueblo, tenía un polígono con este techo delante. Entonces eso nos permitió verificar que el vídeo que nos habían enviado sí que tenía todo el sentido, que podía ser el del primer foco y podía ser la prueba que de hecho se utilizó para ver de dónde había nacido el fuego, que había sido una quema agrícola descontrolada, ¿vale? Y entonces hicimos este vídeo que explicaba un poco qué había pasado.
Este es un ejemplo de cómo los datos además nos han permitido hacer verificación, porque esta es otra cosa que a lo mejor luego si queréis la comentamos un poco, que es que uno de los trabajos más difíciles cuando estamos sobre todo en una emergencia como ha pasado con la Dana es trabajar rápido en verificación, porque hay una cosa que estoy muy orgullosa de estas 3 semanas locas, que es que hemos conseguido no difundir ningún bulo, incluso en momentos que parecía inverosímil, porque que parecía muy verosímil, quiero decir, la información que nos estaba llegando, porque tuvimos un momento, por ejemplo, creo que 2 o 3 días después, creo que fue el viernes por la tarde, de que se había roto una presa, incluso había un aviso en Aldaya que teníamos nosotros un equipo desplegado y los GEO tenían dudas sobre lo que estaba pasando y pidieron a la población que se pusiera en zonas altas y nuestro equipo que estaba ahí, el cámara y la periodista, se pusieron a salvo y nosotros no transmitimos esa información, incluso cuando la tensión era que podía ser real, pero acudimos directamente a la base de datos del SAI, interpretamos esos datos que son públicos de cuál es el caudal o cuál es el estado de una presa con las personas que más saben de esto, que en nuestro caso son los meteorólogos, que son una pasada de fuente de información, y no contamos eso. Y bueno, por supuesto no contamos otras cosas como lo de Bonaire o este tipo de datos, y estoy orgullosa porque la tensión en ese momento y la rapidez con la que te está llegando inputs y estás transmitiendo información es complicado, y para esto muchas veces saber dónde encontrar bases de datos es muy útil, ¿no? Además, volviendo al incendio de Montechelvo, el saber dónde estaban los puntos calientes nos permitió hablar con José Lu, que era el periodista que estaba en ese momento desplegado, y decirle, mira, según el mapa el punto donde se inició debe estar por este bancal al lado de esta casa. Muévete para allá para ver si encuentras en terreno algo. Y entonces él se movió y con el material que nosotros teníamos de satélite, con lo que él grabó y con la entrevista que habíamos hecho en el plató a un especialista, pues montamos un vídeo que juntaba un poco todos estos elementos. A pocs metres d'ací és on es veïns de Montechelvo situen la zona zero d'este incendi. Mireu, esta és la xicoteta vall que fa el barranc de la Font. Així el vent entra en un embús i és que el vent ha sigut un dels principals enemics d'este gran incendi. Com veieu, la zona de l'incendi també té una orografia complicada i és que el foc ha anat a favor de l'arrendament ha sigut altres dels factors que han condicionat la seva expansió. Hi havia dos línies de cadena de serralada que estaven alineades al foc. Per tant, el foc, quan arriba a aquests punts, es conforma una autopista perquè com està alineat al foc i no té cap impediment, el vent es penta amb força el foc. I malgrat el pas de les flames encara veiem que queda molta vegetació. I és que la massa forestal ha sigut altre factor determinant. Hi havia molt de combustible. Bueno, vale, y aquí voy a pasar un poco rápidamente por la parte más compleja, que yo reconozco que todavía no la tengo nada dominada, pero es súper interesante porque te hace, te da como la estrellita Mario Bros. O sea, con eso ya puedes tirar pato. Nosotras, la gente para datos, para visualización de datos, también utiliza otros lenguajes de programación, pero nosotras solamente hemos hecho incursión en R, porque ya con eso bastante. O sea, esa curva de aprendizaje sí que es. Pero bueno, a lo mejor alguno de vosotros tenéis un poco de interés por tema informático, programación, es un puntazo. O sea, si os da medianamente bien, yo tiraría por ahí, porque hay muy poca gente especializada, porque que tengas cualidades para la comunicación y también cualidades para el lenguaje en programación y este tipo de cosas te va a hacer un perfil súper valorado. O sea, es algo que os recomiendo que si tenéis ganas intentéis descubrir un poco más. Esto es útil sobre todo cuando tenemos bases de datos enormes que a veces ni siquiera te las abre un Excel, ¿vale? O ni siquiera te las abre, por ejemplo, el Google Docs, que es con lo que solemos trabajar. Puedes, de hecho, puedes unificar bases de datos de muchas fuentes diversas y puedes acceder a análisis mucho más complejos. Es como que tú eres el ordenador, ¿no? O sea, tú puedes computarizar los cálculos que quieres hacer. Es un poco lo que se hace con Excel, con muchos pasos,
pero muchas veces todo eso se resume en un par de líneas de código. Esto es la preciosa visualización que tiene una consola con R, ¿vale? Es como ¡ah! Pero una vez te acostumbras un poco, pues es básicamente yo tiro de tutoriales, que hay un montón, porque lo bueno que tiene R es que la comunidad es muy abierta, o sea, hay un montón de plantillas abiertas, hay un montón de tutoriales sobre cómo hacer las cosas, y ChatGPT también está muy bien para preguntarle cosas de código, porque en código ayuda mucho, porque realmente te permite saber, por ejemplo, cuándo has tenido un error. Esto es súper políticamente incorrecto también, pero yo creo que la tecnología, si está, hay que utilizarla para aprender y para hacer las cosas, así que yo la utilizo para R. Entonces es un lenguaje de programación enfocado al análisis estadístico. Nosotros no lo utilizamos tanto para estadística como tal, sino para, dicho fácil, ordenar datos y obtener una base de datos que me permita hacer la visualización, ¿vale? Se utiliza también para investigación científica en un montón de campos. Nosotros fuimos a un congreso el año pasado en el que había personas especializadas en sanidad que lo utilizaban para la detección de enfermedades, por ejemplo. O sea, es un lenguaje que se utiliza para un montón de carreras diversas, para la geografía se utiliza muchísimo también, para tema climático. Bueno, tiene un montón de ventajas, como veis. Tiene una de las cosas que yo destacaría es que tiene una comunidad de usuarios muy amplia en todo el mundo y que eso permite que puedas compartir información. ¿En qué hora estamos? ¿Me estoy enrollando mucho? Vale. Está constantemente actualizada, tienes un montón de datos disponibles para aprender por tu cuenta, así que... vale, muy bien. Bueno, la parte mala es la curva de aprendizaje. Habrá gente que a lo mejor sois muy cracks y me decís, oye, que a mí no me ha costado nada. Enhorabuena, a mí me está costando un montón. Y estos son ejemplos de cosas que hemos hecho que, por cierto, este es un trabajo en el que yo no he participado, lo ha hecho mi dupla, que es Marta Galindo, y la acaban de anunciar que ha sido premiado por el Ayuntamiento de Valencia porque utilizó los datos abiertos de... Esta es otra cosa que hubiera estado bien contaros y es difícil, pero para el próximo seminario lo haré, que es dónde buscar datos. Cada vez las instituciones se van modernizando más y hay más bases de datos abiertas, bien hechos y fáciles, pero hemos sido un poquito lentos en España respecto a otros países. Pero, por ejemplo, el Ayuntamiento de Valencia tiene un apartado de datos abiertos súper interesante y muy, muy trabajado. Y en ese apartado, por ejemplo, encontró las zonas verdes de Valencia y lo que hizo fue un estudio de cada edificio, cómo de lejos estaba de una zona verde considerablemente grande. En base a los requisitos que pone la OMS para que haya un nivel adecuado entre zonas verdes y densidad de población, pues tenías que estar a menos de 5 minutos de una zona verde. Entonces ella calculó cuántos edificios se encontraban a más de 5 minutos de esas zonas verdes, ¿vale? Y este es un ejemplo un trabajo que hacemos en todas las elecciones, que es qué ha votado la gente. Esto tiene muchísimo éxito, creo que es el ejemplo que os he dicho de que información gamificada, que a la peña le encanta entrar, a ver qué ha votado mi vecino, y toquitear y visualizar esos datos de una manera, no que te lo cuente en un artículo coñazo, sino que tengas la manera de tú elegir qué quieres ver, ¿no? ¿Qué tiene de particular este mapa? No se ve muy bien, pero las regiones, si amplías, las regiones que vemos son muy pequeñitas. Se llama sección censal. La sección censal es la unidad administrativa geográfica más pequeña que existe. Iba a decir el ejemplo de... Es como una... Bueno, digamos que une una zona en la que viven 1.500 personas, ¿vale? Entonces, en una zona rural a lo mejor es un área muy grande, pero en la ciudad es mucho más pequeñita que un barrio. Entonces, aquí es complicado trabajar con estos datos porque imaginaros cuántas secciones censales hay en la Comunidad Valenciana, una barbaridad. Entonces, esos datos no los podemos trabajar con Excel, necesitamos trabajarlo con R, ¿vale? Y bueno, este ejemplo creo que os lo he dicho al principio, que es la previsión del Orache,
que directamente la particularidad que tiene es que nosotros no nos descargamos una base de datos de AEMET, sino que a través de R de la computadora, ¿vale? Nosotros le decimos, o sea, de la consola, nosotros hacemos una línea de código en la que pone consúltame la previsión para los próximos 3 días en esta zona. Después esa consulta, que ya tenemos, digamos, esos datos incorporados a nuestra consola de trabajo, vale, quiero que solamente me cuentes, por ejemplo, probabilidad de precipitación máximas y mínimas. Quiero solamente estas 3 poblaciones, o sea, estas 3 provincias, Valencia, Alicante y Castellón. Hacemos todo ese proceso de organizarlo y después, incluso, en la propia en R hay una serie de órdenes que le podemos decir que publique directamente en DataWrapper. Nosotros no tenemos que abrir la aplicación ni nada. Directamente DataWrapper hace la publicación del mapa y nosotros ese mapa lo tenemos actualizado en la noticia de previsión del ORH y eso se va alimentando. Simplemente, cada vez que abrimos, le damos a correr la línea de código, es decir, léeme todo este código, ¿vale? Cuando le decimos que lo ejecute, va haciendo todos esos cálculos solos, tarda como media hora porque es una gran cantidad de información, pero los procesa solo y simplemente le tenemos que luego comprobar que se ha publicado correctamente y ya tenemos el mapa en la noticia. Ha sido un avance tremendo porque nosotros en media hora, pero con muy poco esfuerzo, hacemos un trabajo que antes hubiera sido probablemente 2 días de trabajo, ¿sabes? Entre descargarte, limpiar la información, ponerla en un mapa. Y aparte hay una cosa muy interesante de tener este tipo de utilizar R frente a utilizar Excel y demás, que es que yo ya tengo unos códigos preparados, por ejemplo, para que me diga cuando hay operación salida, ¿no? O cuando hay una subida de precios en el carburante. Yo tengo un código que lo abro, lo activo y me va a dar el mapa, o sea, me va a resultar el mapa de las gasolineras más caras y más baratas de la Comunidad Valenciana. No tengo que volverlo a hacer. Tengo un montón de mapas o de códigos ya preparados, por ejemplo, el IPC, este no recuerdo qué era, pero bueno, un montón de datos que salen recurrentemente y que los necesitamos recurrentemente. Si lo he hecho a través de R, tengo ya la mitad del camino allanado. Vale, también lo hemos utilizado un poco para visualización de datos. Esto hay gente que es súper especialista y que hace maravillas, pero R es tan todopoderoso, de verdad, es que es una pasada, no tiene límites, que también puedes hacer este mapa o cualquier visualización que se te ocurra, cualquiera. O sea, tú sin pasar por ninguna herramienta de visualización de datos, ni utilizar ninguna plantilla, es decir, con total libertad creativa, podrías llegar a hacer mapas, gráficos, cualquier tipo de visualización. Vale, ya estoy acabando con la turra, chicos, luego haremos un poco de parte medio práctica, pero os dejo una serie de herramientas que he mencionado y que os pueden servir para hacer muchas de las cosas que podrían plantearos en un departamento de comunicación digital, ¿vale? Vale, una cosa, ¿habéis entrado? Tú, dime si has entrado alguna vez a DataWrapper. ¿Y Flores? Tampoco. ¿Alguno conoce esas herramientas? ¿No habéis entrado nunca? Vale, pues vamos a hacer una cosa. Antes de entrar a la parte práctica, voy a abriros las aplicaciones y que veáis cómo son, ¿vale? Y cómo funcionan. Vale, voy a beber agua. Vale, chicos, empezó por DataWrapper, ¿vale? Aquí la gente de DataWrapper, yo lo hago a la española porque aquí cada uno lo pronuncia de una manera y cada cual es peor, porque a la gente le encanta decir DataWrapper y cosas así, pero DataWrapper para mí, ¿vale? En DataWrapper normalmente empiezas aquí, ¿vale? En Create New y puedes elegir entre gráfico, mapa o tabla, ¿vale? A ver si tengo un ejemplo de tabla. Vale, una tabla, el resultado viene a ser algo así. Por ejemplo, esta tabla es la que hacemos para saber las notas de corte de universidades, ¿vale?
pues tienes un Excel en el que tienes, o sea, no tienes una información chula para hacerla con un gráfico, pero sí que mola publicarla de una manera que la gente pueda, por ejemplo, buscar rápidamente la carrera a la que quiere llegar. Y además tenemos una información numérica, que es la nota, que también podemos ponerle un color, un heat map, que se llama, un mapa de calor, para saber de un vistazo cuáles piden más nota y cuáles menos. Entonces aquí tenemos 13 páginas, todo esto, por ejemplo, vamos a poner comunicación, está en valenciano, comunicación. Vale, pues aquí tendrías todas las carreras que contienen la palabra comunicación y la nota de corte. ¿Vale? Este es un ejemplo de tabla. Es súper fácil de hacer. Create new table. Aquí tenemos la primera pantalla. Tenemos como 4 pestañas, ¿vale? Esta primera pestaña es en la que nos permite meter nuestros datos. Normalmente, en otras aplicaciones, tú partes de un selector de qué tipo de visualización quiero hacer y luego ya le metes los datos, pero en DataWrapper es al revés. Lo primero es meter los datos. Aquí podemos hacer varias cosas. O lo subimos un Excel o copiamos directamente la información aquí. Si yo tengo un Excel abierto, puedo copiar la información. O podemos conectar un Google Sheet, o sea, un Excel de Google, que lo bueno que tiene eso es que si ese Google Sheet, por ejemplo, lo tienes compartido con todo... Esto, por ejemplo, lo hacíamos durante el COVID. Teníamos un Excel compartido con todos los compañeros del departamento, que cuando había actualización de datos de muertos, se cambiaba el dato y todos esos Excels estaban conectados con visualizaciones que ya estaban preparadas y no hacía falta entrar a la aplicación de DataWrapper y cambiar nada, ¿vale? O también puedes tener un link externo a un tipo de web en la que se actualicen los datos de manera automática. Creo que aquí también puedes decirle que te ponga unos datos de ejemplo, así que si queréis jugar y no tenéis base de datos, podéis utilizar los datos que te dan por defecto, ¿vale? A lo mejor he ido muy rápido. Estaba aquí, le he dado a utilizar una base de datos que tengas por defecto por ahí, me da igual la que sea, y he pasado que puedes pasar dándole a Proceed o puedes darle a Check and Describe, que es el siguiente paso. Aquí es donde tengo la parte de personalización de la información, ¿vale? En este caso, perdona, mentira, esta no es la personalización de la información, esta es la parte en la que yo compruebo que los datos están correctos. Cosas que tengo que comprobar, por ejemplo, si hay una numérica a la que le queremos aplicar el heatmap, por ejemplo, o barras, necesitaremos que la interprete como un número y no como un texto o como una fecha, ¿vale? Entonces, debería estar en color azul. ¿Está en color azul? Correcto. Si por contra fuera una fecha, debería estar en color verde, ¿vale? Ese tipo de cosas son las que tenéis que comprobar en este paso. Ya estamos en la pestaña de visualización. En este caso, la tabla ha decidido hacérmela directamente como barras, pero imaginaros que la queremos de otra manera. Aquí tenemos todas las opciones para personalizar cómo se va a visualizar. En este caso, podemos customizar la información por columnas. Imaginaros que el length, o sea, la longitud en kilómetros, no la queremos en barras, sino que la queremos, mira, show as bar chart. No queremos que sea barras, pero sí que queremos que sea un heatmap, como lo que teníamos antes, un mapa de calor. Aquí nos ha puesto los colores en función del número que nos marca. Ahora queremos personalizar, por ejemplo, Rivers y que nos lo ponga en negrita y que se vea más, o añadirle un color. Todo ese tipo de personalizaciones lo podemos hacer en esta parte, ¿vale? Aquí tenéis otras pestañas. En este caso no voy a entrar en Chart Type porque os lo diré con otro ejemplo, pero en Annotate puedes, por ejemplo, cambiarle el título, la descripción y demás. Y en Layout tienes otras opciones de cómo se va a visualizar. Por ejemplo, aquí puedes hacer que tu información se pueda descargar una vez publicada. Esta, si es una información que te ha costado mucho conseguir, desactívala, porque si no todo el mundo se la va a poder descargar. Puedes elegir el idioma en el que la gente va a ver tu visualización, que en el caso de mapas es súper importante porque tú quieres que las etiquetas de la ciudad, por ejemplo, se vean en valenciano, en nuestro caso, lo cambias aquí. Por último, Publish and Embed, que tienes
ah, vale, como no estoy logueada, en el que toca no me lo pone, pero aquí normalmente tendría un código para embeberlo directamente en la noticia y que se vea la visualización como un iframe. No sé si os suena, pero un iframe básicamente es como un cuadradito en el que nuestra visualización va a poder ser interactiva, ¿vale? Este es el ejemplo de tablas, pero lo más interesante, son las gráficas y los mapas. Aquí os invito a que vayáis jugando vosotras. Vamos a hacer una, por ejemplo, de área. Comprobaríamos los datos y aquí en visualización podríamos, con una serie de bases de datos, elegir cómo la queremos visualizar. En este caso nos ha hecho una gráfica de áreas, pero la podríamos ir cambiando y eso es lo chulo que tiene DataWrapper, que puedes ir probando con cuál te estás entendiendo mejor, o sea, cuál te parece que es el tipo de visualización en el que va a trabajar mejor esta información. Así que puedes en este apartado elegir el tipo de gráfica, aquí la definirías y por ejemplo podemos cambiar el color, podemos personalizar prácticamente cualquier cosa, ¿vale? Ticks le podemos poner, se podrían poner anotaciones. Aquí en este apartado tenéis un montón de opciones de personalización. Y por último, podemos hacer mapas. Los mapas hay de 3 tipos. ¿Os acordáis que os he dicho lo de en My Maps, que puedes hacer perímetros, puedes hacer recorridos? Por ejemplo, lo hemos utilizado para las carreteras. Las carreteras las hacíamos con este tipo de mapa. Desde My Maps nos descargábamos esas líneas que habíamos hecho de recorridos en carretera y las incorporábamos a este tipo de mapa que te permitía ampliar y ver en qué zonas estaban las carreteras cortadas. El Symbol Map es el típico de puntos, que después le puedes dar a ese punto un color y un tamaño según una información numérica. Y el de cloropletas o el de áreas, que es el que yo creo que más solemos utilizar, que el ejemplo perfecto es el de la previsión del horache, que os he enseñado antes, ¿vale? Vale, ya creo que tenéis un poco visión general de qué va DataWrapper. Ahora entramos a Floris. Floris es una fantasía en cuanto a las plantillas que tiene. O sea, es que es inacabable. Tiene plantillas para un montón de cosas. La última que hemos utilizado en Apunt, que no sé si está ya publicada, ha sido una calculadora para saber las ayudas de la DANA, cuánto dinero te correspondía en función de si habías perdido el coche. Eso tienes que hacer como un trabajo previo de programar un poco qué condicionantes hay y demás, pero eso es una plantilla que existe en Floris, o sea, es súper chulo. Os recomiendo que os metáis aquí y exploréis. Estas son las más normales, que era muy parecido a lo que teníamos en DataWrapper. De mapas tenemos un montón de tipos también. Y los que os he enseñado, que eran, por ejemplo, de Palestina e Israel, también son plantillas que encontramos aquí, que son muy jugonas, ¿vale? Porque es que creo que era una de estas la que os he enseñado, no, era... Me la he pasado, pero bueno, es que es inacabable, chicos. O sea, hay para, si os gustan los datos, Floris hay un montón de plantillas. Mira, por ejemplo, para deportes, para elecciones, para este tipo de cosas, tienen un montón de plantillas ya hechas para line-ups de conciertos, para muchas historias. Te permite visualizar con mucho detalle, ¿vale? O sea, con mucha precisión. Aquí, como trabajamos normalmente, es dándole a New Visualization, o sea, escogiendo la que queremos utilizar, puede ser, pues, yo qué sé, el mapa de África, por ejemplo. Y una vez entramos aquí, tenemos la pestaña de Preview. Aquí es donde veremos si lo que queremos contar se está expresando gráficamente bien. Y el apartado de datos, que el primer paso sería subir nuestros datos, ¿vale? Cogeríamos la base de datos que nos hemos descargado o que hemos procesado previamente, la subiríamos, se nos pondría toda la información en esta pestaña. En este caso, este mapa tiene varias pestañas donde podemos añadir datos. Ahora os voy a dar un ejemplo con este mapa y después se visualizaría en este apartado. En Export and Publish es donde le daríamos a publicar y nos daría el código para embeberlo dentro de la noticia, ¿vale? Ha sido un recorrido un poco rápido, no sé si
ha quedado claro, pero Floris tiene también un montón de tutoriales, bueno, las dos si os metéis en, por ejemplo, DataWrapper, cómo hacer un mapa de no sé qué. Hay una página de ayuda, tanto en DataWrapper como en Floris, que te explica punto por punto cómo hacer un montón de cosas, así que es bastante intuitivo. Vale, a ver, voy a volver a la práctica, ¿vale, chicos? Os voy a proponer una práctica. Esto lo tenéis que hacer. En la tarea, exacto. Entonces, no. Vale, os voy a apuntaros lo que tenéis que hacer, ¿vale? Apuntaros en algún sitio porque he venido a entrar muy rápido, no me da tiempo a apuntároslo. Luego os lo pasaré, pero por si acaso apuntaros esto. Lo que tenéis que producir son dos cosas, ¿vale? Vais a elegir entre 3 temas que os voy a proponer. Los 3 temas están relacionados con la Dana. Entonces hay que hacer una pequeña noticia, solamente me interesa que hagáis el titular y 2 párrafos, solamente quiero saber un poco que la redacción de noticias para un medio digital la habéis más o menos entendido y sobre todo quiero ver el enfoque que le habéis dado a la información que tenemos, ¿vale? Entonces, con un titular y 2 párrafos nos sobra. Y lo segundo, podéis elegir entre un post para redes sociales, que puede ser un Reel, o un TikTok o una galería de Instagram, ¿vale? O una visualización de datos, ¿vale? Que puede ser, ahora veréis el material que tenemos, puede ser un mapa o otro tipo de visualización. Vale. Vale. Os enseño el material que tenemos, ¿vale? No os asustéis. La parte de datos, que parece un poco más compleja, la voy a explicar. ¿Me da tiempo a explicarla? ¿Cómo hacerla? Vale, os voy a explicar cómo hacerla, ¿vale? A ver si nos sale bien. Y la parte de post en redes sociales la dejo más abierta porque vosotros yo creo que ya tenéis herramientas de sobra para hacer un reel, para hacer una galería, ¿no? O sea, yo creo que podéis tirar de Canva, por ejemplo, si tenéis CapCut para editar vídeos en el móvil funciona perfectamente, pero bueno, si tenéis alguna duda sobre con qué herramientas hacer el post, me decís. Vale, tenemos 3 temas. Este quizás es un poco el más complejo, pero os voy a explicar cómo podemos hacer el mapa. Con que os atreváis a hacer el mapa ya valdría. Vale, tenemos el área inundada. ¿Os acordáis que os he explicado antes en los incendios que tenemos una información de satélite que detecta los puntos calientes y así podemos saber cómo ha avanzado un incendio? Pues en el caso de las inundaciones que provocaron la Dana, el mismo satélite, Copernicus, que forma parte de la Unión Europea, el gobierno el mismo día el gobierno español activó a la agencia como diciendo se espera un evento climático extremo en esta zona, queremos monitorear qué pasa. Y entonces, si no recuerdo mal, el día 31 envió una base de datos, ¿vale? Una visualización también, que tenía cómo había avanzado la inundación. Eran un perímetro el perímetro en el que hasta donde había llegado el agua, ¿vale? Estos datos os los he puesto aquí, el que pone Copernicus, en un tipo de archivo que se llama GeoJSON. GeoJSON o Shapefile son archivos que tienen... Ya, esto suena un poco tremendo, pero no, simplemente no lo vais a poder abrir con cualquier aplicación, lo tendréis que abrir con Floris. Y ahora os voy a explicar cómo hacerlo, ¿vale? Estos datos que tuvimos el día 31, luego la Universidad de Valencia los trabajó y los mejoró y haciendo un área mucho más concreta, porque ahora os explicaré que justo esos datos dejaban fuera, por ejemplo, el centro de Catarroja, Benetússer, y dijimos, vale, está muy bien, pero aquí hay errores. Entonces la Universidad de Valencia hizo un estudio
utilizando el procesamiento de imágenes a gran resolución de satélite e información de gente que estaba en el terreno. Entonces, este área digamos, mejoró lo que nos había dado Copernicus. Entonces, aquí os he puesto un poco de información que ahora os la ampliaré cuando vaya de vuelta, pero una de las cosas que os he pasado es la noticia que nosotras hicimos con esta información. Así que aquí tenéis un montón de datos y un montón de inputs que podéis utilizar para vuestra noticia. Yo lo que espero es que vosotros me planteéis vuestro enfoque, que no tiene por qué ser el mismo que el de esta noticia. Pero para que veáis un poco lo que se hizo, hicimos esa visualización, que os voy a explicar cómo hacerla. Nosotros la hicimos con Mapbox, pero Mapbox no os lo he explicado porque es muchísimo más complicado de hacer, ¿vale? Sobre todo es mucho más complicado después para ponerlo en la web. Pero con esta visualización lo que permitíamos era que la gente entrara a ver hasta qué punto hasta dónde había llegado el agua, ¿vale? Esta es la visualización de los datos de la Universidad de Valencia, el segundo archivo que os he enseñado. Y aquí hicimos un slider de comparativa para explicar por qué Copernicus no había sido utilizado, porque se dejaba fuera, como veis, centros urbanos que evidentemente la gente que habíamos ido a terreno sabíamos que estaban completamente inundados. Os voy a explicar también cómo hacer este slider. Y después hicimos un scrollytelling, en este caso de Mapbox, en el que explicábamos... A ver, esto es un poco complejo, luego lo leéis, pero aquí lo que explicábamos era cuál era el área que las administraciones públicas, tanto de la Generalitat como del Estado, preveían como zona inundable, es decir, en estas áreas, según los planes de urbanismo, no se debería construir, aunque se ha hecho, porque eran zonas inundables, y lo hemos comparado con el área que finalmente se acabó inundando, que fue toda esta. Para eso hemos utilizado los datos de la universidad. Nosotros lo hemos mezclado con otras bases de datos, con el Patricova y con el plan de inundaciones del Gobierno estatal. No hace falta que hagáis eso, pero aquí lo que os estoy un poco enseñando es qué se ha hecho con esta base de datos. Ahora os propongo que vosotros me hagáis el planteamiento que queráis, ¿vale? Ahora voy a volver aquí, voy a explicar los otros temas y voy a volver aquí para explicaros cómo metemos estos datos en Floris, ¿vale? Vuelvo atrás. World Central Kitchen. El World Central Kitchen es, no sé si lo conocéis, pero es una ONG del chef José Andrés que lo que hace es llevar comida caliente en zonas donde ha habido o desastres naturales o conflictos. Han estado en Gaza, bueno, están en Gaza, están en Ucrania y están en todos los tifones, huracanes y demás. Ahora están en las zonas del Horta Sud, ¿vale? En las zonas afectadas. Entonces hemos hecho una colaboración con ellos para tener un mapa actualizado con los puntos donde reparten comida caliente. Aquí tengo un Excel, ¿vale? En el que tengo unos puntos, como os he explicado antes, latitud y longitud me representa un punto en el mapa, y tengo una serie de información, como por ejemplo el punto cómo se llama, en qué municipio se encuentra, cuál es la dirección y otra información útil, como por ejemplo el enlace al punto en Google Maps. Y ahora os explicaré cómo trabajamos estos datos, ¿vale? ¿Qué otros materiales os he dejado? Mentira, no os lo he dejado, os lo dejaré, pero os dejaré ahí algunos vídeos por si lo que preferís es hacer un vídeo, un post explicando cuál es la labor de World Central Kitchen en la zona afectada, y también os he dejado un enlace a la noticia que hicimos donde tenéis mucha más información, y también este enlace es al Media Kit de la ONG, que tenéis muchas fotos para descargaros, y esto es la visualización que acabé haciendo yo y que se actualiza diariamente con los puntos de entrega de comida caliente. Entonces ahí podéis ver una propuesta de mapa en la que he distribuido los puntos en 3 categorías, según si era un punto de distribución, un punto logístico o una frutería. Y cuando clicas, pues nos da la información que tenemos en las columnas. Ahora os explicaré cómo hacer esto. Con el primero claramente es para elegir infografía, para elegir mapa. Con este podéis elegir, como os voy a poner vídeos, también podéis elegir si preferís hacer un reel o si preferís hacer una galería en Instagram en la que se explique cuál es la labor de World Central Kitchen partiendo de
la información que tenéis en esta noticia, que os he dado toda la información de cómo trabaja la ONG, de cuántos puntos tiene y demás. Así que aquí esta es mixta, ¿vale? Podría ser post en redes sociales o podría ser mapa. Y por último, os he dejado una que está enfocada a hacer un post en redes sociales. Aquí tenemos dos cosas. Un audio de una crónica de radio que hizo una compañera en Catarroja. Era la semana después de creo que era justo una semana después de la Dana. Y hablaba con un regidor y le decía que había 26 muertos en el pueblo, que el último día se había encontrado un cadáver en plena calle. O sea, es una crónica un poco emotiva que tiene, yo creo que material como para tratarla bien y para hacerla con un vídeo. Y entonces os he dejado un material de vídeo que aquí os pido un poco de responsabilidad porque no os he puesto una marca de agua, pero no es un material que podáis difundir porque tiene autor y nos lo ha cedido un compañero, bueno, una persona, un videógrafo, y son imágenes de dron de Catarroja, ¿vale? Entonces así estas imágenes las podéis utilizar para hacer un reel, para hacer un post como queráis, y podéis utilizar la información de la crónica, la voz de la crónica de radio si queréis, o también hay un montón de información sobre cómo ha afectado la Dana en general y cómo ha afectado la Dana en Catarroja. Podéis utilizar los datos genéricos para contar esta historia por ejemplo, con títulos, con rótulos y demás, ¿vale? Vale, ya tenemos presentados los 3 temas. Ahora voy a explicaros cómo hacer los 2 mapas, el de puntos de World Central Kitchen y el de área de Copernicus. Antes de eso, ¿alguna duda sobre estos 3 temas? Toda esta información la tenéis accesible desde la presentación, ¿vale? Al darle a práctica, entráis al Google Drive donde está todo. Si tenéis dudas, decírmelo ahora. ¿Vale? ¿No? Ahora a la vuelta, cuando vuelva en el tren, como me toca ir en el regional, que será un ratito, voy a ir en el documento que os pone info en cada carpeta, os voy a añadir más información, ¿vale? Os voy a añadir un poco más los pasos para que... Pero si queréis algo concreto que os explique o que os cuente, decidme, y si no, bueno, se lo decís a ella y... Ya, es verdad, me sabe mal, no os he dejado hablar nada. ¿Queréis que os explique rápido? ¿Cuánto tiempo tengo? Vale, 15 minutos. Vale, pues voy a hacer una cosa, vamos a hacer una cosa. Como yo creo que ya os he aturullado de mucha información, os voy a poner el tutorial de cómo meter los datos de área y cómo meter los datos de puntos por escrito y con imágenes, ¿vale? Lo tendréis accesible a partir de mañana, seguramente, y dedicamos este rato a un poquito más de relax y que me preguntéis cosas, ¿vale? Y así, además, al tenerlo escrito, va a ser más fácil seguir el tutorial que si os lo cuento yo ahora, ¿no? ¿A favor? Vale, pues venga. Bueno, no lo sé, ¿tienes alguna duda? Vale. Si queréis, hay una cosa que, si os apetece, podemos comentar, que es, bueno, vosotros sois profesional, bueno, la carrera es comunicación audiovisual o periodismo. Vosotros sois profesionales de una, o sea, supongo que queréis dedicaros a esto y creo que estamos en un momento que está como súper en entredicho la profesión y más en vuestra generación. O sea, que antes no nos encontrábamos con tanta gente entre el público que te decía
medios de comunicación, sois todos unos vendidos, y es algo a lo que os vais a enfrentar. Y no sé cómo lo estáis viendo vosotros, creo que está súper desprestigiada la profesión. ¿Se os han quitado las ganas de dedicaros a esto? O... Vale, aquí es donde hago yo un poco el input, que es, creo que se pueden hacer las cosas de una manera mucho más libre e independiente cuando trabajas con bases de datos, por ejemplo, o cuando trabajas con información objetiva, cuando no dependes del discurso de un político, cuando tú puedes hacer un material que además permita que la audiencia sea crítica. Por ejemplo, cuando publicamos, os voy a poner un ejemplo, cuando publicamos este mapa del área inundada y pusimos la comparativa de lo que las dos administraciones habían previsto como área inundable, recibimos un montón de hate por los dos lados, o sea, por todo el arco. Yo cuando hacemos una publicación y todo el arco ideológico nos critica, digo, vale, esto está bastante bien porque la gente ha colapsado porque no hay un mensaje claro de hay que odiar a este bando o hay que odiar al otro, pero lo que planteo es que con una noticia de este tipo en profundidad y con análisis y con datos objetivos, puedes hacer un tipo de periodismo que realmente creo que es útil. Y yo en las últimas semanas, aunque han sido muy duras, súper duras y súper frustrantes en algunos aspectos, ha sido de esas veces en las que dices, ostras, estoy haciendo un montón de cosas que noto que son útiles. O sea, el World Central Kitchen estaba repartiendo comida, cambiaba los puntos cada día y la gente no sabía dónde ir a coger comida caliente. Hemos hecho un mapa para eso. O sea, un montón de las cosas que hemos producido creo que han tenido utilidad en la gente y lo he notado. Y con este panorama que de verdad te hace muchas veces odiar la profesión, este tipo de cosas te llenan un montón. Porque dices, es que a mí me gusta hacerlo, tengo vocación de informar y creo que es que puede cumplir una función súper importante. Pero claro, yo creo que en vuestra generación es aún más difícil porque me imagino que las conversaciones que tenéis con gente que se dedica a otras cosas o incluso dentro de vosotros mismos es bastante hate, ¿no? O sea, parece que no tengas posibilidad de estar en un medio de comunicación y tener criterio propio. O sea, parece que estés sometido completamente por por la empresa que domine el medio de comunicación o por el grupo mediático, y es verdad que hay un poco esa sensación, pero yo creo que justo os he dado algunos ejemplos de herramientas para que no sea así, creo. No sé, si queréis, va a comentarme algo, por favor, que es que llevo 2 horas que me he quedado sin saliva. Darme el gustico de que haya alguien al otro lado. Venga. A la hora de un trabajo tan largo y laborioso como el comentaste de las plagas, sí. ¿notas a lo mejor en la redacción la diferencia a la hora de poner en la televisión antes que las redes ese prestigio o ese desprestigio hacia el público? ¿O realmente una redacción también te da igual? Es que yo creo que el tema del prestigio ese lo tiene más interiorizado otra generación. En la redacción, por ejemplo, muchas veces me han dicho con lo trabajadora que eres y lo buena que eres, deberías salir de ahí y estar en tele. En plan, tienes capacidades para estar en tele. Y yo no quiero. O sea, no me interesa en absoluto ser redactora de televisión. Si la vida me lleva ahí y me toca serlo. Pero para mí, el trabajo que hicimos con La Chilella, el formato adecuado para ponerlo era digital. En la tele se podía presentar de una manera atractiva, pero no tenía ni la mitad de información ni la mitad de jugo que tenía en la web. Entonces, para mí, pues para muchas personas sí que da prestigio el hecho de que esté en televisión, pero yo personalmente es que consumo mucho más medio digital en todo tipo de formatos, tanto en vídeo como en datos, así que yo súper satisfecha de trabajar en digital. Soy una activista ultra del digital. ¿Sale en tele? Genial, porque llega más gente, llega a un espectro de edad que a lo mejor no se iba a meter al scroll y de otra manera. Lo pones en tele, pones el QR y de repente te entra un señor de 60 años, agricultor, que le interesa muchísimo el tema. Entonces, más que prestigio, yo diría eso. Sí que es verdad que dentro de la redacción a veces cuesta que valoren los temas nativos digitales y creo que nuestro hándicap es que lo valoran cuando ya está hecho.
pero cuando te tienes que pasar, como tú has dicho, un proceso tan largo, tienes que pasarte 2 meses investigando, haciendo entrevistas, muchas veces te dicen, oye, a ver si vas acabando ya el proyectito este en el que os habéis metido, para poder meterle caña a este otro tema urgente, ¿no? Que a lo mejor ese tema urgente, sinceramente, no va a hacer un aporte de calidad muy significativo a nuestra redacción, y este sí. Lo que pasa es que, como sabéis, estamos muy presionados también por hacer muchas noticias, que la gente entre, que tengan muchas visualizaciones. Entonces hay veces que hay que luchar mucho para que los jefes se entiendan por qué vale la pena que te pases muchos días haciendo un código de R para que luego cada vez que lleguen los datos climáticos o los datos de gasolineras tardes media hora. Pero es muy cansado a veces explicarle a la gente de los medios, criada en medios tradicionales, que necesitas un proceso más largo para hacer un tema más elaborado que luego te va a dar que te va a dar un montón de repercusión, ¿sabes? Y sobre todo, yo creo que una imagen de profesionalidad versus el trabajo que se hace en media hora, ¿sabes? ¿Más preguntas? Bueno, yo tendría un montón, pero yo creo que sí que sería interesante si a alguien le interesa continuar con tema de periodismo y visualización de datos. Desde tu experiencia, tu visión, ¿crees que es una buena opción? ¿Qué recomendarías? ¿El máster? No sé. Ya. Es que yo también sigo queriendo formarme y muchas veces no encuentro, me cuesta mucho discernir qué vale la pena y qué no. A mí el máster de la UOC me sirvió, máster de la UOC en periodismo de datos me sirvió, pero me sirvió una parte de él. O sea, realmente no todo el máster me aportó tanto, porque había, por ejemplo, asignaturas sobre redes sociales, sobre periodismo móvil y cosas así que yo ya la había aprendido con la práctica. Yo antes de estar en Apunt estuve en una agencia digital, estuve llevando redes de presidencia de la Generalitat como becaria y por mi cuenta, como freelance, hacía vídeos y estuve como con una ONG en el extranjero. Entonces, siempre había trabajado en digital. Entonces, al final, muchas cosas ya las había aprendido con la práctica, porque cuando algo te mola, te vas formando por tu cuenta. Pero sí que hay veces que necesitas, o yo al menos que no soy o sea, como que soy una dispersa total, necesito a veces un máster para tener una obligación, unas prácticas y unos plazos para cumplir. Y en ese sentido me vino bien. Y en la UOC tenían algunas asignaturas súper interesantes, que fueron las que hicieron que empezáramos a trabajar con datos, mi compañera y yo, que era análisis de datos. Creo que se puede hacer un circuito de la UOC que solamente tenga asignaturas relacionadas con datos. Y eso, si no te apetece hacer el máster entero, creo que es una buena opción. Ahora bien, cuando hay, por ejemplo, concursos públicos que valoran formación, normalmente tienes que coger un máster que sea oficial y si haces solamente la parte de datos, pues a lo mejor no te vale. Pero a nivel formativo, yo creo que vale más la pena elegir como un circuito. Sí, formación en R sería una pasada. Y en el caso de la UOC era una asignatura que era visualización de datos avanzada, creo. Y esa asignatura era súper buena. Esa es una opción, pero yo ya os digo que sigo buscando, ¿eh? O sea, no tengo como una recomendación súper buena, porque de todas las que he hecho, bueno, os pasará a vosotros, de la carrera y del máster siempre hay asignaturas que te las podías haber ahorrado y otras que te han cambiado mogollón, ¿no? Pues en el máster pasa lo mismo. La fila de atrás no quiere más preguntas. No quieren más preguntas.